Bienvenidos a una sesión más de Laboratorio para Narradores. En esta ocasión tenemos como invitada a la escritora Abril Pozas. Abril, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros en Laboratorio para Narradores. Según estuve investigando por ahí, pues tú estudiaste lengua y literatura hispánicas, eres de Guadalajara, fuiste también becaria para la Fundación de las Letras Mexicanas y bueno, pues has publicado tu material en algunas revistas como Punto de Partida, Reverso, entre muchas otras. Y algo muy interesante es que eres pues autora, joven y que publicas en una editorial que ahorita tiene pues mucho empuje, muy conocida en estos tiempos, que se llama Paraíso Perdido. Entonces, pues nos tiene muy contentos de verdad tenerte aquí con nosotros. Decidimos que en esta ocasión fueras tú porque eres una autora joven, una autora potente. Yo te recuerdo muy bien en este encuentro que tuvimos en la FIL, en la Feria del Libro de Guadalajara, en este programa en el que fuimos invitadas las dos al ruedo, 8 escritores jóvenes mexicanos, algo así, ¿no? Y y me quedó muy buena impresión de lo que leíste, de tu trabajo. Entonces pues lo comenté aquí con Hernán Arturo Ruiz, que es otro autor joven de acá de Sinaloa, que está conmigo en esto del taller, y decidimos que te íbamos a invitar para poder platicar contigo un poquito más de cerca y que los muchachos que pues son miembros de este taller te pudieran escuchar y saber también un poco de cómo ha sido tu paso por la literatura y de cómo ha sido tu experiencia personal, ¿no? Hace unos días yo estaba viendo una serie de Netflix que se llama, no sé si ya la vieron ustedes, que se llama Las películas que nos formaron, que son, la mayoría son de los 80s, de los 90s, Mi pobre angelito, Baile caliente, Jurassic Park, etcétera, etcétera, ¿no? Que obviamente nos formaron y que seguramente, bueno, yo soy de los 80s, pero seguramente tú también fuiste parte de esta generación, ¿no? De los 90s. Entonces, y una de las cosas que me gustó, una de las cosas por las que yo busqué ver esa serie, que son varios capítulos, cada capítulo es de una película, era precisamente, aunque la película no me hubiera gustado o realmente no me hubiera marcado, etcétera, lo que me gusta ver de estas cosas es cómo los escritores, cómo los directores, cómo los diseñadores, todo el equipo que hace estas películas utiliza su imaginación para poder salir adelante en diferentes obstáculos, ¿no? Desde el escritor, desde quien va a adaptar un libro a hacer un guión cinematográfico, etcétera. No sé por qué siempre me ha gustado mucho escuchar las experiencias de los demás en la cuestión creativa, en la cuestión, todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Cómo salieron adelante, cómo lograron hacer esa película, cómo lograron hacer ese guión. En este caso, pues, nos vamos a enfocar en cómo fue tu historia, cómo empezaste, bueno, cómo estás empezando, pero seguramente tuviste, ya nos puedes hablar de tus inicios, obviamente, y cómo has vencido los obstáculos que se te han presentado cuando una editorial, te estoy haciendo una pregunta como muy grande que abarca muchas cosas para que ya tú puedas platicar con ellos, cómo lograste vencer ciertos obstáculos, ¿no? Desde terminar un cuento, terminar una serie de cuentos y tener un libro, cómo empieza esta búsqueda de un espacio en el que puedas compartir con otros esta preocupación por la escritura, cómo viene después la búsqueda por un editorial, por publicar en revistas, es decir, todo este caminito que nos forma como escritores y que, como decía Adán Medellín, que estuvo, pues tú lo conoces, un escritor mexicano que ha ganado muchos premios, muy buen escritor, él decía, estuvo aquí de invitado con nosotros, que el ser escritor es más una carrera de resistencia. Decía que había muchos talentos, muchos genios que él había conocido, pero que les faltó de alguna forma disciplina para la escritura y que se fueron quedando en el camino. Entonces,
que no queda el más inteligente, que no queda el que tenga mejores ideas o el más creativo, sino quien resiste más este camino de la escritura. Entonces, pues en este caso estamos muy contentos de tenerte aquí, pues nos gustaría escuchar un poquito de tu historia y aquí en el chat me pueden ir pidiendo la voz o levantando su manita quienes quieran ir participando con preguntas más específicas a nuestra escritora invitada. Pues muchas gracias, Abril, y pues te abro el micrófono para que compartas con nosotros. Ok, muchas gracias por la invitación, Mariel. Estoy muy emocionada. O sea, cuando me escribiste para invitarme, me sentí muy emocionada porque la verdad es que ese evento en el que coincidimos, en el de los 8 al ruedo, es una experiencia muy padre porque creo que además de que pudimos estar en contacto con otros escritores que quizá no éramos tan conocidos en ese momento, pero que estábamos más o menos en el mismo nivel y conocer lo que nos mueve y nuestras inquietudes y todo eso, también, al menos en mi caso, me hacía sentir como muy privilegiada, porque además, pues, personas como tú, escritoras como tú, que tienen una carrera que ya es más bien sólida, que ya estás ayudando a formar incluso a otros escritores, me sentí muy privilegiada de estar junto a ti y más todavía estar aquí en tu taller. Muchas gracias. Y bueno, sobre esta pregunta en diferentes partes que hiciste ahorita, la verdad es que empezar a hablar como de los comienzos o desde dónde empieza la inquietud de escribir, creo que ayudó mucho que mi mamá fue una gran lectora, entonces siempre hubo libros en mi casa. Yo amo la televisión y el cine, pero también me ayudaba mucho ver a mi madre leyendo todo el tiempo, o que ella también me leía de vez en cuando, hasta que un día en que estaba aburrida, le dije, pues, no sé qué hacer, y me dijo, pues agarra un libro, ¿no? Y al principio ella como que me iba pasando las selecciones que ella creía pertinentes para la edad que tenía, y después me dijo, agarra el libro que quiera. Entonces, también fue como un voto de confianza, ¿no? Porque sí está chistoso que a los 10 años te pones a leer sagas como Flores en el ático de B.C. Andrews, que no sé si la han leído, que como un culebrón de varios libros acerca de incesto y muerte y abuelas malditas y todo eso, pero que mi madre tuvo fe para que lo leyera y no me traumara de cierta forma. Y lo curioso es que a partir de ahí comenzó a crecer estas ganas de contar historias para provocarle a otra gente lo que yo sentía cuando leía un libro. Entonces, es curioso cómo empiezas a imitar a otros por las sensaciones que te están causando, ¿no? Entonces, se me hacía muy impresionante cómo es que a través de las palabras me podían conmover de la misma forma en que lo hacía una película o una caricatura o una serie que estaba viendo, que se supone que es como más inmediato y que es más fácil de transmitir porque es audiovisual. De pronto con los libros me sentía igual de atrapada, ¿no? Entonces dije, yo quiero construir historias y quiero construir mundos desde esa herramienta, aunque creo que cuando era joven no tenía la conciencia de lo que significaba ser un escritor o una escritora. Yo pensaba que era siempre una especie de hobby, como que era algo que se hacía aparte del trabajo, que ibas de día a la oficina y en la noche escribías 2 o 3 libros. Y poco a poco comencé a darme cuenta, con un poco de terror también, que es más disciplina que otra cosa. Esto que mencionabas, que luego los que duran en la literatura no son exactamente no es que tengan que ser los más talentosos o los más experimentales o los más creativos, sino los que más aguantan, es muy cierto, porque es bien fácil dejarte llevar por la vida cotidiana y abandonar la escritura, porque pues también es una actividad que no, o al menos hasta hace poco no estaba considerada como una actividad esencial. Entonces,
Es esta idea de que, sí, te gusta escribir historias, pero realmente, ¿qué haces para vivir, no? Entonces es una situación muy, muy curiosa que te la empiezas a creer. Y yo tardé un poco en darme cuenta de lo que se necesitaba para dedicarme a la escritura. Entonces, la primera, como el primer acercamiento a lo que realmente significaba dedicarme a la escritura fue cuando me gané la beca de la fundación, en la que me pusieron a escribir todos los días. Y eso era algo que yo no concebía. Yo pensaba que eso tenía que suceder nada más cuando llegaba la inspiración y que todo lo que tenía que escribir era porque ya estaba listo para escribirse y no había espacio para preguntarte o para crear ejercicios o para, no sé, como para ejercitar la pluma, por así decirlo. Y se volvió un asunto muy cansado porque luego también la gente tenemos la mala costumbre de empezar a odiar el trabajo nada más porque es trabajo, ¿no? Entonces, recuerdo que sí me sentí un poco decepcionada porque toda esta vida bohemia o glamorosa que yo pensaba que iba a empezar a tener, no existe. Entonces, recuerdo que fue una experiencia muy gratificante también por los escritores que conocí en ese año que estuve en el DF, pero también como que fue una cubetada de agua fría en donde yo tuve que comprender que si quería dedicarme a escribir, no podía esperar a que me cayeran las cosas del cielo, ¿no? Y que no siempre iba a tener una beca que me ayudara a mantenerme, o que no siempre iba a encontrar el texto correcto y me iba a equivocar y lo que iba a compartir con otros no le iba a gustar a nadie o iba a necesitar más trabajo incluso. Que eso es también un encuentro muy fuerte cuando la primera vez que vas a un taller y presentas tu texto y te lo destruyen. Hay mucha gente que dice, bueno, entonces ya no escribo nunca, porque obviamente no sirvo. Y la verdad es que es cuestión de entrenar también, ¿no? O sea, siento que uno piensa que al escritor le sale el libro a la primera y a veces sale a la 10ª o a la vez número 20, ¿no? Y entonces, aunque se considera un trabajo en muchos aspectos sí es un trabajo en solitario, porque no es como cuando haces una película que para filmarla necesitas un crew gigante. Lo cierto es que también necesitas de correctores de estilo o de editores, de lectores, obviamente, y de todo un aparato que te apoye también para que te dediques a eso, ¿no? Y principalmente un gran, ¿cómo se llama? Una mezcla entre un buen ego y un poco de humildad para aceptar los comentarios que te hacen de un texto y también para no derrumbarte cuando no son tan favorables. Entonces, ya fue como la siguiente etapa de mi camino con la escritura. Y después de que estuve en el DF, ya fue cuando dije, bueno, tal vez sí puedo buscar un trabajo relacionado con la escritura, voy a buscar editoriales en Guadalajara. Y así fue como conocí a Antonio Martz, que es el director de Paraíso Perdido, que en esa época estaba empezando, o sea, estoy hablando de hace veintitantos años ya. Sí, yo hacía, bueno, no, como 19 años, hace como 19 años que nos conocemos. Y en esa época él publicaba solamente poesía, entonces no había nada que yo le pudiera ofrecer para publicar, porque yo siempre he sido de narrativa, de cuentos sobre todo. Pero creamos una relación muy chida y a medida que fue transformándose la línea editorial de Paraíso Perdido, ya fue cuando me dijo, oye, ahora sí ya hay oportunidad de que publiques lo tuyo. Pero sí tardé un buen cacho de tiempo entre lo que terminé la carrera, empecé a mantenerme, al mismo tiempo que estaba en la universidad y todo esto. Ahí es cuando les digo que luego la vida real te absorbe un poco y si no te aferras bien a la escritura, se te resbala de las manos. Sobre todo porque al principio es un poco difícil que comiences luego con reconocimiento o con apoyo económico, como para que abandones eso que te ayuda a pagar la renta, y te dediques solamente a escribir. Y bueno, a partir de ahí ya empecé como a echarle más ganas y recuerdo que
que una de las razones por las que empecé a concentrarme más en eso fue porque en el 2011, hace ya 10 años, Iván Trejo, que se nos fue el año pasado por el COVID, me dijo en un encuentro al que me invitó en Monterrey: ¿cuándo te vas a empezar a tomar en serio esto? O sea, ya pasó la época de es que la escuela, es que el trabajo, es que esto, ya tienes que empezar a moverte de alguna forma. Y dije, sí es cierto, ya falta de pretextos. Y ya fue cuando comencé a buscar opciones para publicar y Mars siempre me tuvo fe y me ofreció el espacio en Paraíso Perdido, primero con unos textos, o sea, con cuentos sueltos para participar en una antología y luego en la edición de unas plaquettes y después para la publicación del libro de cuentos El Triunfo de la Memoria, que salió en el 2017, y finalmente con la novela que salió el año pasado, que esa para escribirla, que aparte de que estuvo 6 años en mi cabeza, renuncié al trabajo que tenía en esa época para dedicarme completamente a ella, ¿no? Que también fue un momento como importante, porque ya fue cuando dije, bueno, tal vez sí puedo renunciar a ciertas cosas, para enfocarme en lo que realmente me importa, y ahí fue cuando ya tomé la decisión de que todo lo que haga de ahora en adelante está relacionado con la literatura, y lo demás es el hobby, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, así se podría resumir un poco. Muy bien, muchísimas gracias, Abril. Sí, creo que tienes mucha razón con eso, ¿no? Creo que uno llega a estos espacios un poco explorando, como nos ha pasado a varios, ¿no? Que intentamos primero con la música, que intentamos después con la pintura y que luego se nos ocurre que a lo mejor ser poeta es lo nuestro y de pronto decimos que es mejor la narrativa y vamos como explorando, ¿no? A ver qué es lo que se nos da o lo que nos hace felices o infelices, pero que tenemos como una cierta necesidad de hacerlo, ¿no? Que en este caso lo que nos reúne a nosotros pues es la escritura, ¿no? La narrativa. Pero como tú dijiste ahorita, llega el momento en el que alguien o tú mismo dices, bueno, ¿me lo voy a tomar en serio o no me lo voy a tomar en serio? Y es lo que hablábamos, ¿no? Que sucede también a todo artista, también hablábamos Hernán y yo sobre la música, ¿no? En qué momento Hernán y yo empezamos con la música, Hernán lo retomó, ahorita está con un disco, pero de plano yo un día dije, yo no puedo hacer las dos cosas, de verdad no puedo hacer las dos cosas, o sigo con la música o me dedico a escribir y a entender cómo se escribe, entonces ahí sí, pues yo en mi caso tuve que dejarlo, pero me llamó mucho la atención esto que dijiste, ¿no? Cuando deja de ser un hobby y se convierte realmente en un oficio. Y a mí me pasó, y me llamó la atención que mencionaste esta palabra que yo tanto odio, que es, ya les he comentado a quienes tienen mucho tiempo aquí, hobby. Porque mi papá siempre me decía, es que es un hobby, yo no digo que no lo hagas, pero es un hobby. Y a mí la palabra hobby hasta estos días me genera cierta repulsión y enojo, precisamente por eso, porque nadie me entendía que yo lo quería hacer como cualquier otro oficio, ¿no? Dedicarme a eso. Pero luego vienen todas estas series de cosas que son como los obstáculos precisamente de los que yo hablaba, ¿no? La vida cotidiana, el cómo vas a mantenerte, etcétera. Y pues, bueno, aquí ahora que te escuchamos, pues tenemos como que nos vienes a dejar en claro que esto es lo que sucede, ¿no? Que te lo vas a tomar en serio y a tratar de vivir de, si no es propiamente de la escritura, de cosas que tengan que ver con ella, ¿no? Ya sea dando talleres, como editor, como corrector, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy padre escuchar tus palabras y ver cómo tuviste que seguir ciertos pasos, ¿no? Publicaciones en revistas y cómo la Fundación para las Letras Mexicanas, así como otro tipo de becas, como el PECDAS en los estados, que quienes tienen edad para escritores jóvenes, pues que se pongan también atentos para poder concursar a estas becas del PECDAS que se dan en los estados y quienes ya tienen algún libro publicado o algo que busquen para creadores con trayectoria, ¿no? Y hay otro tipo de apoyos como el FONCA también y
y también el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Que ahí ya son palabras mayores, hay que tener una gran trayectoria, muchos libros publicados, algunos premios, etcétera, pero también están estas opciones, aunque como dice Abril, no toda la vida podemos vivir de becas y hay que trabajar también. Entonces, no sé si podrías ampliar un poquito más ahorita antes de que los demás te hagan preguntas, ampliar un poquito más eso, ¿no? De los apoyos que te ayudan a la formación. Yo no sé si tú tuviste la beca del FONCA, por ejemplo, No, no, pero nunca, eres joven, leí nada más una vez, pero no me la dieron. pero todavía tienes tiempo, ¿no? No, Ya, ok, yo no, también ya no puedo, pero hay ya no varios de pude. aquí, hay varios de aquí, ¿no? Que podrían. Y bienvenida al club, dice Hernán, pero Hernán, tú todavía eres joven. Pero no me la dieron. No, no se la dieron. No, Ya, 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 no, ya. pero hay que seguir intentando. A mí me la dieron como a la segunda vez que la pedí. Y Sí, sí, eso también es importante porque obviamente es una beca nacional, entonces pues no les llegan dos, ¿no? O sea, es muchísima la demanda. Entonces sí necesitas intentarlo varias veces. Yo nomás lo intenté una, la verdad. sí, entonces para ti fue como fundamental esta cuestión de la fundación. Sí, sobre todo, o sea, fue en el 2003, o sea, tenía 21 años cuando me la dieron, entonces, y no tenía ningún texto publicado para entonces, o sea, fue además, creo que a nivel de formación fue muy importante porque les decía, primero fue darme cuenta de que la escritura es una chamba, y como tal, en ocasiones va a ser frustrante, o sea, va a haber días en la que no te van a salir los textos, en la que no te va a gustar lo que haces, en que no vas a creer en ti, en que te vas a poner a cuestionarte si mejor no hubiera sido estudiar ingeniería y ser millonario y no preocuparte por estas cosas, pero la verdad es que en el fondo uno sabe qué es lo que quiere exactamente, ¿no? Entonces, pues es aguantar los días buenos y aguantar los días malos también. Y a partir de ahí o sea, que ya no volví a recibir ningún apoyo, que también eso creo que a veces lo podemos ver un poco mal, pero no debería. Al menos cuando yo era más joven sentía raro estas carreras que yo veía entre colegas que estaban como al pendiente de todas las convocatorias y estaban enviando a donde se pudiera. Y yo como que no lo consideraba algo importante, pero la verdad es que pues son apoyos y sí debería de estar como ¿cómo se llaman? Los calendarios de Google, marcado cuándo enviar a las que son pertinentes, ¿no? Porque siento que de pronto uno piensa que para ganártelas necesitas ser un genio y la verdad es que no, lo que necesitas es tener potencial o que los jurados, vamos a ponernos un poquito más cínicos, que hasta los jurados estén de buen humor a la hora de que leen tu convocatoria y quedas, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezan a abrirse más puertas y más puertas y más puertas. Entonces creo que también la cosa es empezar a escarbarle por todos lados y buscar el tipo de becas también en las universidades, de pronto mientras estamos en la carrera, si estamos estudiando la carrera, que también apoyan cierto tipo o investigación que está un poquito relacionada con la literatura creativa o que ya te puedes meter de lleno en eso, ¿no? Entonces, no, se vale pedir por todos lados apoyos, no sean tímidos, y no se ve mal, se ve muy bien. Y además de eso, también ayuda muchísimo a conocer a gente que está produciendo al mismo tiempo que uno, ¿no? Y eso a mí se me ha hecho súper padre, por eventos como el que participé con Mariel, que luego se crean unas redes de apoyo muy chidas, y empiezan también a ampliarse el panorama, y ya no solamente cuando empiezan a organizarse eventos, ya no es, hay que invitar a los que están en Ciudad de México o hay que invitar solamente a los que han ganado estos premios, sino que vas conociendo el talento que hay en el resto del país, y que está produciendo, aunque no tenga todavía tanto reconocimiento, una trayectoria tan grande, pero que puede aportar algo
a otro tipo de público, de lectores, o de ediciones también. Entonces, sí es como, sí, yo les recomiendo que estén bien atentos a eso. Muchas gracias, Abril. Bueno, pues voy a seguir yo con otra pregunta. Bueno, no. Carla nos decía ahorita por el chat que fue su primer año intentando con la beca de jóvenes creadores, pero tampoco se la dieron. No sé si en el fondo, en el FONCA, perdón, o en el PECDAS, pero como decía Abril, ¿no? ¿Mande? PEC de Veracruz. Ah, en el PECDAS, no, pues hay que seguir intentando. La verdad es que, como decía Abril, es una cuestión de hasta de qué humor se levantaron los jurados, ¿no? Entonces, hay que seguir confiando y seguir intentando. Pero bueno, Carla, te dejo para que hagas la pregunta. Aquí quieres preguntarle algo a Abril. Adelante. Y bueno, pues a mí me llamó mucho la atención que tú estudiaste, pues, letras, ¿no? Ujú. Y bueno, yo este año también voy a estudiar letras en la UB. Yo ya tengo otra carrera, ¿no? O sea, ya tengo 27 años y voy a empezar. Lo que me llama la atención es que conozco a varios, pues, compañeros que van a hacer ahora de esta carrera y que hay ciertos comentarios que dicen algunos docentes de que ahí no te vas a hacer escritor. Y muchas personas van con esa idea, ¿no? O sea, yo ya no voy con esa idea, pero digo, o sea, quiero ser escritor y quiero estudiar letras, o sea, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tipo de cuestiones que parece que están muy relacionadas, ¿no? O sea, ser escritor, estudiar letras y todo eso, y de repente hay personas que difieren al respecto, ¿no? Esa es mi pregunta. Fíjate que yo también me metí a letras porque quería ser escritora, ¿no? O sea, porque dije, voy a estudiar la carrera para ser escritora. Y la verdad es que no necesitas estudiar letras para ser escritor. Al menos con el plan al que yo entré en la UDG en ese año, la carrera no estaba ni en lo más mínimo enfocado en la escritura creativa, porque había materias optativas de las no obligatorias que eran talleres, había taller de narrativa, taller de poesía, taller de teatro y así, pero no eran obligatorias, ¿no? Y a veces ni se abrían, pero estaba más enfocada al aspecto de la investigación, la enseñanza y la crítica literaria. Ahora, que perdí el tiempo en la carrera, no, tampoco diría eso. O sea, sí fue, o sea, sí recuerdo que después del primer año, mi generación se recortó casi a la mitad porque la mayoría íbamos con esta idea de vamos a estudiar para ser escritores y se dieron cuenta de que para allá no iba porque aparentemente no revisamos bien el plan de estudios, honestamente, ahí estaba clarito que no iba para allá. Y la mitad se fueron, pero yo decidí quedarme porque encontré otras cosas que me gustaron. Una cosa sí, para lo que me sirvió mucho la carrera, fue para leer desde otro punto de vista, porque sí, o sea, yo tenía los libros de mi madre, ya había leído con ella y conocía a varios autores y todo, pero no tenía las herramientas para identificar estas técnicas narrativas, ni los trucos que usaban los escritores, ni aquellos aspectos que reflejaban toda una época o un punto de vista social colectivo en una obra y todo esto, ¿no? O sea, de que sí estuvo muy chido, pero creo que la experiencia y cuando empiezas a conocer a más autores te das cuenta de que no necesitas necesariamente la carrera de letras para convertirte en escritor, así como un médico necesita estudiar medicina, pero puedes estudiar cualquier otra cosa, porque lo que de veras necesitas para escribir es leer como desesperado y escribir todo el tiempo. O sea, ahora sí que no puedes abandonarlo así como sea y tampoco puedes no leer. O sea, eso creo que también es algo muy importante. Si quieres escribir, tienes que leer, leer, leer e incluso a veces vas a tener que leer más de lo que escribes. Y eso se me hace un aspecto muy interesante de esta profesión porque creo que es lo que más te ayuda es conocer lo que han hecho otros o lo que hacen otros con la literatura para que tú descubras exactamente hasta dónde puedes llegar o qué cosas no se te habían ocurrido o lo que te despierta en ti en tu propia escritura.
Entonces, no te digo que no te metas a letras, porque seguramente la carrera va a estar muy chida y vas a aprender un montón de cosas, pero si quieres escribir, empieza a leer desde ahorita. Porque luego en la carrera no te van a poner a escribir cosas tan creativas, te van a poner a hacer cosas más bien analíticas y así, que no está mal, pero que luego vas a sentir que no va de acuerdo con tu plan, si ese es tu plan. Gracias. Muchas gracias, Abril, muchas gracias, Carla. Le cedo la voz a Jacobo y después a Eduardo Salas. Adelante, Jacobo. Hola, Abril, qué gusto poder platicar contigo. Fíjate que tocaste un tema que me parece de suma importancia. No creo que sea tan romántico como solamente empezar a moverse y mandar los textos a todas las convocatorias, que no está mal, que está muy bien. Pero a mí me gustaría tu opinión acerca de los talleres de formación de escritores, como este o como otros. Lo comento por lo siguiente, a mí me parece, aunque yo no he publicado gran cosa, pero me parece que las relaciones públicas y el estar al pendiente de lo que se está publicando y quiénes están publicando, sí tiene mucho que ver con el criterio de los jueces para seleccionar a una persona, ya sea en una beca o en un premio, porque yo puedo tener una obra maravillosa, pero muy parecida al estilo de Benito Pérez Galdós, y si los jueces o quienes dictaminan la beca hoy no están valorando esos parámetros, aunque sea una obra maravillosa, no la van a tomar en cuenta. Y por ahí también decían que pues el escritor no se da en soledad, ¿no? Y ya leyendo un poco más acerca de los escritores consagrados, de pronto te das cuenta que pues los escritores consagrados se cartean con escritores consagrados. Es decir, la opinión que siempre va formándote es la opinión de los que ya están en esa ruta, en la ruta del oficio, diríamos por ahí. ¿Cuál sería tu opinión, ya precisando la pregunta, acerca de este tipo de talleres en la formación de los escritores? Bueno, lo que a mí una vez decíamos con un amigo que los talleres no funcionan hasta que funcionan, ¿no? Porque si hay, yo sé que si hay personas que están un poco en contra de esto, porque de pronto pareciera que hay algunos talleres que son demasiado cerrados o muy exclusivos o nada más invitan a sus amigos y a partir de ahí se crea como una mafia chiquita que se va moviendo por todos lados y así, ¿no? Pero creo que eso ocurre en todas las profesiones, en todas ¿cómo se llama? Los lugares donde hay más de 2 personas dedicándose a lo mismo, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, eso acerca de que si lo que está escribiendo alguien no está a tono con lo que se está buscando publicar o con lo que se está leyendo en ese momento a veces no va a tener éxito. Creo que son aspectos del mercado que en ocasiones cuesta trabajo hablar porque pareciera que abaratan la labor literaria, ¿no? Porque ¿por qué me voy a preocupar por eso si yo soy un artista y lo que quiero es poner mi alma y sobre la mesa y así, ¿no? Entonces yo recuerdo que durante mucho tiempo este asunto de las relaciones públicas me parecía un asunto muy obsceno y me daba muchísima flojera ver cómo había algunos autores que estaban más preocupados de ir a la fiesta donde iba a estar el editor o el crítico o el colega para hacer acto de presencia que dedicarse a escribir, ¿no? O que pulir ese texto que tenían en la mesa. Y a veces me daba cuenta de que sí funcionaba y me daba un poquito de coraje, ¿no? Así de que, oh, ¿por qué sucede esto? Y siento que también es parte de un engranaje mucho más grande y que a veces no podemos controlarlo tal cual. No es ideal que exista ese tipo de maquinaria, pero tampoco es absoluta. O sea, de hecho, no sé si este ejemplo sirva de algo, pero a mí me encantó esa nota. Espero que no haya sido tan exagerada como a veces sucede, pero creo que sí es real tal cual. Una de las finalistas para el libro, el premio Booker de este año, es una escritora de 37 años que es de Sudáfrica y que firmó esa novela que está nominada a ese premio, firmó con una editorial independiente que nada más le publicó 500 ejemplares. Entonces fue una
escritora que estuvo tocando puertas durante varios años, creo que desde el 2017 o 2018, para que le publicaran esa novela, que es una novela corta, además, no estas novelas gigantes a las que está acostumbrada los lectores en habla inglesa, sino una novela más chiquita, y tardó 4 años en lograr publicarla y fue como una apuesta y le dijeron, bueno, pues a ver si se arma, y la verdad, pues no le dieron el gran, ¿cómo se llama?, contrato antes de publicarla, y de pronto ahora la están contactando de periódicos como The Guardian para conocer acerca de su labor, y yo sé que no es la regla, es la excepción, pero son esas pequeñas luces que dices, ah, bueno, sí importa la literatura de cierta forma, ¿no? Y sorprendió mucho porque además la historia sí habla acerca de migración y de racismo, pero no es un personaje que está tampoco inscrito en el tipo de personajes que estamos viendo ahora últimamente, ¿no? Entonces sí es un juego que se nota que no estuvo pensado para ir con el mercado, pero al mismo tiempo, y creo que mientras va uno creciendo, como que dices, bueno, pues cada quien hace su lucha. Sí he notado que ya no me enojo tanto con los autores que de pronto dicen, ah, es que yo estoy al pendiente de lo que se está publicando en Estados Unidos, para entonces escribir aquí una historia que va por ese lado, porque ya sé que hasta dentro de un año eso va a ser popular acá, y dentro de ese año yo voy a ser el más popular, porque voy a ser el único que va a estar hablando de eso, ¿no? Entonces son estrategias muy extrañas, y creo que pues cada quien se acomoda, y pues cada quien, ahora sí que no juzgo. Sí, Evelyn, muchas gracias, Jacobo, muchas gracias a quienes estuvieron preguntando. La verdad que me llamó mucho la atención esto que dijiste, ¿no? Porque son cosas que se dan en el medio. Te voy a confesar algo. Yo soy una escritora bastante ermitaña, que no me gustan tanto los eventos, que no me gustan tanto las invitaciones. La verdad, ahora que estamos en modo virtual, soy muy feliz. Desde aquí puedo hacer muchas cosas, ¿no? Entonces eso me hace muy feliz. Lo otro me estresa horrible y la gente pensaría que soy lo contrario, pero la gente que me conoce muy de cerca sabe lo que sufro cuando hay que salir. Entonces, de pronto me encuentro con esto que dices tú, ¿no? Que hay que ir a tal fiesta porque va a estar un editor, que hay que ir a esta otra fiesta o a tal evento porque va a estar tal escritor o el dueño de tal editorial, y entonces se vuelve como un ambiente muy extraño. Pero, ¿sabes en qué momento me cayó el 20 de esto? No me lo vas a creer, pero fue en ese evento al que nos invitaron en la FIL. Porque yo fui, claro que me da gusto que me inviten, por supuesto, pero por otro lado me da terror tener que ir, tener que hacer todo lo que se tiene que hacer en estos lugares. Hubieras visto a dónde me llevaron, no sé dónde te llevaron a ti, pero a mí me llevaron a San Gabriel, el pueblito donde nació Rulfo, y tú debes de conocer, ¿no? Porque desde allá, en la sierra esta de Jalisco, ¿no? En los Altos de Jalisco. Entonces llegamos a un pueblito que es el que está antes de llegar a San Gabriel, que es más grande, no recuerdo cómo se llama, pero de ahí nos teníamos que ir a San Gabriel. Entonces cuando llegamos a ese pueblo yo dije, ah, de aquí soy, ya llegamos. Y me dicen, no, aquí se queda, y era un muchacho chileno el que se iba a quedar ahí. Dice, aquí se queda él, pero tú vas hasta San Gabriel, y me empecé a sentir mal. En ese momento me empecé a sentir mal y dije, no, me siento muy mal, no hay una farmacia por aquí, de verdad, o sea, te lo juro. Entonces, a mí me resulta más complicado todavía de lo que le puede resultar a alguien. Y te das cuenta de que eres escritor, tienes un libro, o te sacas un premio o algo, y te empiezas a enrolar en muchos compromisos de este tipo que no puedes decir que no, porque dices que no se supone que para esto quería escribir, pero por el otro lado, como que no te acoplas muy bien. Y muchos de nosotros, pues, somos inadaptados por naturaleza, no sé. Entonces, cuando estábamos en este lugar, de pronto me doy cuenta de que mis demás compañeros de la mesa de este programa de 8 talentos mexicanos iban con la expectativa de verdad que me quedé en shock, con la expectativa de que ¿cómo se les llama? ¿Cómo se le llama? El manager, se me olvidó. El representante. Un agente, un representante, los escuchara
los fichara, por así decir, y los invitara a trabajar con él y los promoviera y todo. Y cuando me di cuenta, de pronto llega un agente y me deja una tarjeta y todo, y yo me quedé, ¿qué? O sea, se me hace muy raro esto. Y cuando gracias, le regalé mi libro y todo, y cuando me bajo y empiezo a platicar con los demás, la plática era, se acercaron, te dijeron algo, y que no sé qué, y yo me quedé, o sea, toda la gente ya venía con esto. De verdad que no lo puedo creer, y me quedé realmente sorprendida, pero como tú dices, ¿no? Yo dije, mi preocupación y la cosa más desgastante que me pueda pasar a mí es escribir, pensar en las historias, terminar los proyectos, y de pronto te das cuenta de que hay gente que está preocupada por otras cosas. Entonces, Sí. aquí yo aterrizaría esto, y ahorita voy con Eduardo, pero me gusta mucho esto para aterrizarlo en que la publicación y todos los eventos y todo esto viene como por efecto, ¿no? Como por añadidura, como una consecuencia de la escritura, pero que la Sí, escritura siempre debe ser lo más importante, porque es claro. muy probable, no probable, sí, es muy fácil como perderte y distraerte en el camino. Entonces me llamó mucho la atención esto que comentabas, y pues sí quería como dejar aterrizar esto bien, porque a mí en este caso me dejó en shock esta actitud, y con lo que yo sufro para relacionarme y estas cosas, no parece, pero pues se me hizo complicado. Le voy a dar la palabra a Eduardo y ahorita vamos con Jacobo otra vez, y si alguien tiene una pregunta igual puede ir levantando la manita. Adelante, Eduardo. Gracias, Maribel, te lo agradezco. Pues mira, la pregunta que tengo es, digo, yo apenas voy empezando con esto, yo creo que es más una pregunta técnica. Cuando estamos escribiendo, pues obviamente lo hacemos porque traemos una idea, ¿verdad? Tenemos algo que decir, lo queremos expresar. En lo personal, a veces me gancho bastante con una sola porción de la idea y le doy vueltas y vueltas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le hace Abril Posadas cuando está en su proceso creativo de aterrizamiento de ideas y está sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo? ¿Plasmas todo lo que tienes? ¿Lo checas después? ¿Cuál pudiera ser una técnica, verdad, para no ser tan redundante en una sola cuestión? Y pues obviamente, ¿verdad? No hacer aburrida la narrativa que quieres compartir con los demás. No sé si te ha pasado alguna vez, digo, es algo que a mí me pasa y pues tengo la inquietud, ¿verdad? De saber cómo lo manejan, pues, digo, todos los que están involucrados en este medio. Sí, mira, a mí lo que me ha sucedido es que llevo siempre cerca de mí una libreta donde puedo escribir a mano. Creo que está bien chistoso porque también me dedico a crear contenido, que ese es mi hobby que me mantiene todo el tiempo, que me paga la renta, pero es el hobby. Y me he acostumbrado que todas las ideas que son hechas para ese tipo de trabajo las escribo en el teléfono de manera más mecánica, y todo lo que tiene que ver con lo que voy a escribir yo, que es de mis historias, las escribo primero a mano, desde las ideas y todo eso. Cuando trabajé en una agencia de publicidad, aprendí a nunca dejar volando una idea, porque se te olvida a los 5 minutos y vas a estar enojadísimo todo el día porque te gustó mucho esa idea, pero no te acuerdas qué era, ¿no? Entonces, a partir de ahí me acostumbré a llevar una libreta y lápiz, y cada vez que se me ocurre una idea de una historia o de un personaje o de un diálogo, incluso de algo que escucho que se me hizo muy interesante, muy chistoso, muy espeluznante, lo que sea, lo escribo y lo voy anotando en esta libreta, ¿no? Y de vez en cuando regreso a esa libreta y reviso las notas que tengo ahí. La mayoría ya no me dan sentido, o sea, las leo y quién sabe qué estaba pensando en ese momento, pero creo que las que obviamente eran como más impactantes son las que luego recuerdo. Y eso me ayuda también a comenzar a planear en qué se va a convertir eso. Y siento que mientras más lo piensas adentro de tu cabeza antes de escribirlo, es cuando empiezas a descubrir realmente lo que quieres decir, porque siento que estamos acostumbrados o nos hemos estado acostumbrando mucho a que después de ver una película o una serie o leer un libro que cuesta un poco de trabajo entender, vamos a Google y buscamos que alguien nos explique qué fue lo que quiso contar el autor, el director o lo que sea. Y eso
evita que estés pensando todo el tiempo en las imágenes que viste o la música que escuchaste o los diálogos que leíste, ¿no? Que a veces hasta que los lees a la quinta vez es cuando entiendes, no estaban hablando realmente del café, estaban hablando de la relación que había entre ellos dos, ¿no? Y eso también ayuda para tu proceso creativo porque te empiezas, es como casi, casi como si te hicieras una especie de análisis de lo que estás pensando y lo que estás creando con tus personajes, ¿no? ¿Por qué tus personajes tienen que lucir de cierta manera o por qué tienen que pelear de esa forma? ¿Hacia dónde van a ir? Y cuáles son los elementos que siempre tienen que existir en la historia. Es como si tú solito te empezaras a contar la historia completa antes de compartirla y la vas entendiendo cada vez más y más y más. Y siento que ayuda muchísimo a hacer estas notas en donde vas resaltando estos elementos del ambiente, o sea, de las descripciones, de cómo es el lugar donde viven o cómo se relacionan sus sentimientos con lo que sucede a su alrededor, ¿no? Que también creo que a veces lo sentimos nosotros sin darnos cuenta, que si un día estás muy triste y sale y empieza a llover, dices, claro que va a llover, soy miserable, todo el mundo es miserable ahora, ¿no? Aunque sea una coincidencia. La gran, ¿cómo se dice? Lo grandioso de la literatura es que uno crea el propio universo y todo se va a mover como tú quieras que se mueva. Entonces, creo que lo que ayuda mucho a evitar esas redundancias, o a que te obsesiones en un solo detallito que no te permite avanzar, es que te des cuenta de que ese detallito puede estar presente en otras cosas también y no tienes que ser tampoco tan enfático porque el resto de lo que escribas lo va a reflejar o lo va a hacer más grande, ¿no? No sé si me expliqué más o menos lo que a mí No, me no, no, funciona. no, totalmente, totalmente. La verdad, digo, te agradezco mucho el consejo. Me hace mucho sentido eso de que se te va la idea si no le escribes de volada. Me ha pasado y sí, me da mucho coraje. Chinga, ya no me acuerdo. Pero no, completamente. Sí conecté con lo que dijiste. Te agradezco bastante la información. Pues gracias. La verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Le voy a pasar la voz a Eduardo Álvarez y después vamos con Jacobo. Gracias, Mariel, y gracias, Jacobo. Hola, Abril. También la mía es una pregunta un poquito técnica, a lo mejor. ¿Cómo le haces para balancear los juicios que te hacen sobre un texto? Haz de cuenta que tú terminas un texto, una primera versión, se la presentas a compañeros, colegas, un lector en el que tú confías en sus juicios y te dice, pues mira, yo creo que le faltan indicios en el principio sobre lo que va a suceder al final, entonces yo te recomiendo que le pongas aquí de una vez algo que lo conecte con el final. Por ponerte un ejemplo, un consejo que te dé de la mejor manera y mejor intencionado, y porque así lo he visto en grandes escritores, un compañero, un colega o algo, te hace observación. Entonces tú lo notas y dices, oye, creo que sí, pero luego lo pones y a ti no te gusta, dices, ay no, creo que mi intuición me dice que no, aunque lo hayan usado los grandes escritores, todo, a mí me suena como que a lo mejor al lector, ¿cómo, hasta dónde dejas esa influencia y hasta dónde la cortas? ¿Cómo le haces ahí para balancear esa parte, el sacarle el mejor provecho a la retroalimentación? Ya, esa pregunta es muy importante porque creo que nunca dejas de hacértela en toda tu carrera. siempre te la vas a hacer. Y una clave que ya mencionas ahí es precisamente que le des tu texto a un lector en el que confías. Porque si se lo das a, no sé, un ejemplo, si yo le doy un texto a mi papá le va a encantar y va a decir que es lo mejor que se ha escrito en la historia, ¿no? Y puede estar lleno de errores, pero todo lo que yo haga está bien. Y aunque le aprecio mucho ese apoyo, también sé que no es ¿cómo se llama? La opinión más experta. Entonces siempre voy a buscar a alguien que creo que, o sea, aparte de que es un buen lector, y que tiene buen bagaje para dar la retroalimentación, tiene que ser alguien que también sea capaz de explicarte algo que no te gusta y que tú sabes que no lo vas a tomar mal, ¿no? Creo que todos tenemos un amigo que nos puede regañar y a él no le vamos
no se lo vamos a reclamar después, porque sabemos que lo hace por nuestro bien, ¿no? Y en cuanto se trata de la escritura, también eso es muy importante, que exista esa relación de respeto, pero que tampoco sea condescendiente o demasiado permisiva con lo que hacemos para que nos ayude a crecer, ¿no? Y creo que así se nota mucho cuando alguien te está dando un consejo para que tu texto mejore. O sea, no para que cambie tu texto, no para que le cambies la historia y en lugar de dos mujeres sean dos perros y en lugar de una historia de amor que sea de guerra y en lugar de, o sea, sino que realmente están buscando que esa potencialidad que tiene tu texto va a ir más hacia adelante. Y creo que eso también es muy importante y también ya lo tienes ahí como muy presente. Creo que al final, ahora sí que, pues puedes no tomarlo si quieres. O sea, es imposible como decir, bueno, sí, todos los cambios que quieras se los hago y ahí está mi texto, ¿no? O sea, también se vale que tú lo defiendas, aunque quede horrible, aunque tenga razón la persona que te está diciendo que lo cambies, se vale que digas también, no quiero que el final sea así y quiero que al principio no haya indicios de nada. Y bueno, pues es tu texto, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que ahí es donde entra esto que les contaba al principio con la pregunta que me hizo Mariel inicial, es que necesitas una dosis, ¿cómo se dice? Bastante saludable de ego y una dosis saludable de humildad, la humildad para aceptar los comentarios negativos de la gente que vale la pena, porque siempre va a haber alguien que te va a echar mala onda, y los comentarios, y también para resistirte a esos comentarios y decir, sabes que no voy a cambiar eso porque yo creo que mi texto tiene que tener esto, ¿no? Entonces, siento que sí hay detalles que sabes que son parte de como de la espina dorsal de la historia que quieres contar, que sabes que si le quitas 2 o 3 vértebras va a valer gorro todo, ¿no? Entonces, porque tú eres el que mejor conoce el texto al final de cuentas. Pero definitivamente siempre hay que escuchar a los demás, porque tal vez hay algún detalle que tú crees que es muy obvio, pero como lo tienes en tu cabeza desde hace un mes, es obvio, ¿no? Pero alguien que lo acaba de leer no lo vio luego, no lo notó, o incluso hasta se te olvidó hacer el énfasis necesario, ¿no? Pero sí, creo que yo no siento que haya fórmula mágica para eso, para los comentarios, sino que más bien tenemos que confiar un poco también en lo que hacemos, y saber decir, bueno, prefiero que este texto luzca de esta manera en esta ocasión, ¿no? Y ya si no funciona, estoy seguro de que te vas a dar cuenta y vas a decir, bueno, igual y sí tenía razón, para la próxima sí lo voy a hacer, pero el chiste es que apostaste por eso, ¿no? Y que si te equivocaste, aprendiste algo, ¿no? De nada sirve no aprender tampoco. Sí. Claro, muchas gracias, Abril. Muy buena respuesta. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias, Eduardo, Abril. Le cedo la palabra a Jacobo y ahorita vamos con Camila. Yo creo que esta es una charla muy interesante, Abril, gracias nuevamente porque hemos tocado diferentes aspectos, ¿no? Desde el proceso creativo y el proceso de publicación, que son diferentes, ¿no? En cuanto al proceso creativo, sí coincido, como decía un gran maestro, para escribir hay que sentirse el más chingón y para corregir hay que sentirse el más pendejo, ¿no? En cuanto a ya la publicación, sí me sumo a lo que dices tú acerca de estas mafias que se generan, ¿no? Yo recuerdo que a mediados de los 90, una de las becas para jóvenes creadores la ganó un chico que publicó el 50% de su libro con canciones de Joaquín Sabina, no había internet y no era muy conocido, patrocinado por el Estado, ¿no? Y también conozco varios casos que pues eran los amigos de los jueces, ¿no? Los que estaban en sus talleres. Esa parte existe, no la podemos negar. Creo que nosotros sí queremos que nuestra literatura pues no se quede en una cuestión de relaciones públicas, pero también creo que es importante. Pero mi pregunta no va ni en el sentido del proceso creativo, ni en el sentido del proceso de publicación. Mi pregunta es más personal. Esta pregunta, Abril, tampoco es académica.
ya tenemos bastantes nociones sobre los procesos creativos y sobre lo que tiene que ver con las definiciones que han dado los autores. A mí lo que me interesa preguntarte es para ti, Abril, y si puedes de manera con una metáfora o de manera indirecta, me interesaría mucho saber dos cosas. Primero, para Abril, ¿qué es el cuento? Y segunda, para Abril, ¿qué significa el cuento? ¿Qué es el cuento y qué significa el cuento? Fíjate que hace horas en la mañana estaba escribiendo un texto para Paraíso Perdido, para su espacio de columnas, precisamente sobre eso, que hace poco participé en una conversación con otros dos narradores, con Cecilia Magaña y con José María Camacho, y salió a colación esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para nosotros el cuento? Y que tenemos todavía el peso encima de esta definición de Cortázar, ¿no? De que el cuento gana por nocaut, y siempre estás buscando cómo chingados no, no usar esa metáfora para definirlo, ¿no? O sea, vas corriendo de eso lo más rápido que puedes. Y una definición que no se me hizo, que se me hizo interesante, que empezó a mencionar Cecilia, fue que para ella funciona sobre todo la comparación entre novela y cuento, ¿no? Sobre todo por la extensión, la cantidad de personajes y de conflictos. Y decía que la novela era equivalente a una relación romántica de muchos años, y el cuento era una costón de una noche. Y dije, sí, claro, o sea, hablando de un cuento, no de un libro de cuentos, porque se lo puedes leer puedes tardarte años en terminarlo, ¿no? Pero cuando empiezas a leer un cuento, te lo echas de una sentada. Y sí es cierto que por el nivel de compromiso, tanto al escribirlo como al leerlo, se siente como si fuera nada más una cosa de una noche, pero eso no quiere decir que sea insignificante o menos importante que la novela, porque hay acostones de una noche que te cambian la vida. Entonces sí, hay unos que recuerdas toda la vida, ¿no? Recuerdas quién te lo presentó, en dónde estaban, a dónde fueron y qué hiciste el día siguiente, ¿no? Entonces creo que ese tipo de impacto que puede tener un cuento, que también tiene que ver mucho con la rapidez con lo que lo puedes leer, y con también la economía de recursos, me parece también una forma muy chida de verlo. Entonces, para mí el cuento es como un muy buen acostón de una noche, o sea, puede haber malos acostones también de una noche, pero eso puede ser el cuento. Y lo que significa el cuento, para mí, creo que siento que es un reto bastante interesante, porque ya escribí una novela, entonces obviamente el compromiso para escribir la novela es más largo y puede ser súper cansado, porque te tienes que comprometer con una sola historia o con cierto número de personajes, y desarrollar toda la historia de esos personajes con todos los detalles. Y con el cuento no, pero tienes que lograr a nivel como de entre la comunicación y entre la relación con el lector, tienes que lograr con menos recursos lo que pudieras hacer con más páginas en la novela. O sea, en la novela le puedes decir al lector, ahí viene lo bueno, espérame, ahí va, te prometo que más adelante viene lo chido, tú sigue leyendo porque ya estamos llegando hacia allá. Pero con el cuento tienes que hacerlo rápido, y tienes que hacerlo además sin la oportunidad de crear demasiadas expectativas, tienes que ser como más directo. Entonces creo que es ¿cómo se llama? Un reto impresionante, que siento que ayuda muchísimo también para lograr entender otros aspectos del mundo. Ay, no sé si me estoy yendo por las ramas, pero está muy, muy curioso cómo a veces cuando empiezas a borrar palabras y a reducir páginas, empiezas a ser como más conciso, y entonces tienes que aprender a desechar esos elementos que no te están funcionando o que nada más te están
creando ese como colchoncito de protección para lograr impactar a tu lector o involucrarlo con la historia, sino más bien ser como más directo, un poco más crudo incluso, y lograr esa redondez. O sea, siento que lograr esa redondez en el cuento es como una de las labores más impresionantes de cualquier narrador. Y quien puede hacer eso, aunque diga que no quiere hacer novela, no quiere hacer otro tipo de literatura, yo siento que ya puede hacer lo que quiera. O sea, alguien que escribe un buen cuento ya lo entendió todo. No sé. Mil gracias. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias, Jacobo. Bueno, Camila, adelante y ahorita vamos con Renata y con Rodrigo. Es que nada, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido súper interesante escuchar tu experiencia. Jacobo, ¿me roba la pregunta? O creo que todavía te da espacio. No, la pregunta era, ¿qué ves en un cuento? Cuando escribes, que tenga más o menos, explico que entiendo, pero es que cuando estás escribiendo tienes un objetivo, quieres lograr algo, ¿cómo es eso? Se estuvo cortando un poquito tu pregunta, pero déjame ver si la entendí. Tu pregunta era sí, que si hay un objetivo al momento de que empiezo a escribir, que si ya tengo un objetivo de qué es lo que quiero decir. ¿Esa fue tu pregunta? Sí, que cuando escribes, es decir, si es un objetivo o si es por algo escribes algo, eso depende del cuento, pero ¿tiene en mente? Se corta mucho. Sí, es muy, ¿cómo se dice? Impertinente tu conexión, porque te deja, o nada más escuchamos la segunda parte de la palabra o nomás la primera. Sí, creo que era algo así como que si antes de empezar el cuento tú ya tienes un objetivo o tienes muy claro qué es lo que vas a hacer o cómo es tu proceso de trabajo, más o menos creo que eso fue, Camila. Sí, ok. Lo que yo hago, sobre todo cuando se trata de cuentos, es normalmente la historia se me ocurre un personaje o una anécdota o como le decía, desde hace ratito escucho una conversación ajena, incluso un pedacito y digo, eso está interesante, ¿no? Y ya empiezo como, o sea, ¿por qué estarán diciendo eso? O ¿por qué estará tan enojada esa señora que va caminando, ¿no? Que no conozco y así. Y me llama la atención y eso lo anoto. Y si me creó el suficiente impacto, voy a estar pensando en eso todo el día, ¿no? Entonces, al principio no siempre sé exactamente para qué voy a usar eso que vi o eso que me llamó la atención, porque se puede convertir nada más en un personaje, se puede convertir en una escena, en un pasaje de un texto que puede ser más largo, que puede ser un ensayo, que puede ser otra cosa, ni siquiera un cuento, pero a medida que va pasando el tiempo, como que está chistoso esto de que cuando comienzas a pensar mucho las cosas, las empiezas a desmenuzar también y empiezas a quitarle lo que le sobra. Si al principio te concentraste en el color de la ropa de esa señora enojada, tal vez cuando empiezas a recordar y a recordar eso, te das cuenta de que era más importante lo que estaba agarrando con su mano derecha, ¿no? O la manera en que apretaba ¿cómo se llama? Las flores que llevaba en la mano o lo que sea. Y a partir de ahí también empieza como, y esto sí yo no lo puedo explicar porque creo que a todo el mundo nos sucede, te empieza a llegar como esta epifanía en donde creas conexiones entre eso que te llamó la atención y tal vez algo que te sucedió antes y lo relacionas, ¿no? Y dices, claro, la ira que se veía en esa mujer representa la ira que yo sentí cuando esto, ¿no? Entonces, ¡pum! De pronto una ¿cómo se llama? Persona anónima en la calle se convierte en tu paladín de la justicia, no sé, para tu cuento o algo así, ¿no? Entonces, creo que antes de ponerme a escribir el cuento, estoy pensando mucho en eso, para que me ayude también como a encontrar una relación, porque en muchísimas ocasiones, y es normal que suceda, te va a llamar la atención una imagen, una metáfora, o algo,
y nunca te va a servir de nada. O sea, es como que, sí, estaba muy chida esa foto, pero no la voy a usar nunca. Nunca me va a ayudar a detonar una historia, y está bien, porque el chiste es como que te alimentes de todo eso, ¿no? Pero siento que a medida que vas como afinando la vista o agudizando el oído y estás consciente de que una historia puede surgir de donde sea, empiezas como a ser más receptiva y empiezas a como a absorber todo lo que sucede a tu alrededor. No necesariamente desde el punto de vista de un depredador que piensa que todo lo que sucede alrededor se va a convertir en alimento para sus propias historias, ¿no? Tampoco es así de exagerado, pero sí empiezas como a desarrollar una alerta que te dice, eso es importante, ponle atención, te va a servir de algo, ya sea en un texto que estás leyendo, porque también eso se me hace impresionante, estás leyendo un cuento o una novela que está tan chida o que tiene un pasaje que te llega tanto que dices, yo quiero contar una historia a partir de esto, ¿no? Y empiezas a crear como tu propia interpretación también. Entonces, creo que se trata más bien como de mucho ensayo y error y estar perceptiva a todo lo que sucede a tu alrededor y a lo que también te llega de pronto, lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, y la manera en que interactúas con otra gente. Que también te empiezas a dar cuenta de cómo eres, cómo son las demás personas, y ya empiezas a descifrar también comportamientos y te ayuda a crear personajes y todo eso, ¿no? Es una cosa maravillosa estar en modo escritor casi todo el tiempo. Muchas gracias, Abril. Muchas gracias. Voy a pasar, gracias Camila también por tu pregunta. Le voy a ceder la voz a Renata, la integrante más joven de este taller. Adelante, Renata. Pues hola, Abril. Pues ahorita yo me identifiqué contigo porque dijiste que habías leído Flores en el Ático. Y yo también me quedé así como procesándolo todo porque el tema del incesto y todo eso. Y me surgió la curiosidad de ¿tú qué opinas, perdón, de los libros que están dirigidos para los jóvenes, o sea, los libros juveniles. Esa es mi pregunta. Fíjate que no consumo mucho esta literatura, pero esa es culpa mía. Hay más libros que vida, entonces tiene uno que elegir entre esto y otro, ¿no? Pero no es por otra cosa. A mí me llama mucho la atención ese mercado, porque por un lado escuchas a las personas mayores diciendo que ahora los jóvenes solamente están en su Netflix y su TikTok y no quieren saber nada y nomás ven mangas y no leen, pero ves los libros que están dirigidos a la, ¿cómo se llama? A la población joven, y son unas Biblias de este tamaño y son unas sagas gigantes que son best sellers, que se venden como pan caliente, que inmediatamente, antes de que salgan incluso de la imprenta, ya tienen 50 deals para convertirse en series y películas y caricaturas y todo esto, o sea que sí tienen mucho impacto. Y conozco una autora que está en Paraíso Perdido que escribe, de hecho, ese tipo de literatura. Se llama Edna Montes y acaba de sacar su primera novela, que está dirigida a ese público. Su personaje principal es una bruja que vive en la Ciudad de México. Y me parece impresionante, por un lado, lo enorme que es, pero al mismo tiempo se me hace como tal vez un público bien interesante, porque es donde se crean los lectores. Entonces, recuerdo que mucha queja que teníamos en la universidad con otros amigos era que decíamos, ay, es que lo gacho de la escuela cuando estábamos más chicos es que casi todos los libros que nos ponían a leer eran muy aburridos. No nos interesaban los temas, eran historias así como, no sé si conocen Platero y yo, o sea, ondas como demasiado costumbristas, nos pusieron a leer El Zarco y así, que en esa época, a esa edad, nos parecía la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Uno quería ver acerca de, no sé,
pues las caricaturas que veíamos en esa época eran que los supercampeones y Caballeros del Zodiaco, y así que con Caballeros del Zodiaco aprendí más de la, ¿cómo se llama?, de la cultura griega, y eso que está todo revuelto, que en la escuela, ¿no? Entonces, se me hace que es como un reto muy cabrón escribir para ese público, porque no puedes, o sea, creo que hay gente que piensa que tienes que ser como demasiado condescendiente con esos lectores cuando son sumamente inteligentes y son además, o por lo que he visto en redes sociales, son la cosa más crítica del mundo, ¿no? Así como, no me gustó tu libro, la tercera página, no lo voy a seguir leyendo, ¿no? Entonces son muy reacios y se me hace como un, ¿cómo se llama? Precisamente un segmento que me da miedo acercarme así de lleno, ¿no? O sea, yo no podría decir que puedo escribir una historia para adolescentes porque siento que en algunos aspectos estoy un poco desconectada, pero admiro muchísimo a los autores que lo hacen y que además lo logran, y que inspiran y que ayudan a que otros quieran leer más autores, ¿no? Igual y quien empezó leyendo, no sé si ahí pueda caer esa, quien empezó leyendo Twilight, después se fue a Drácula y después se fue a Entrevista con el vampiro y así, ¿no? O sea, no todos pueden empezar leyendo el Ulises o a Shakespeare, ¿no? Sino tienes que empezar de algún lado y creo que sí es muy importante. Gracias. Gracias Abril, gracias Renata. Rodrigo, te cedo la palabra. Con esta pregunta gracias. vamos a terminar porque nos estamos pasando un poquito del tiempo y seguramente Abril pues tiene otras ocupaciones, no queremos ahí abusar. Adelante. No, sí. Gracias, Mariel, gracias, Abril, por estar aquí. Es un honor conocer a alguien que haya publicado aparte de nuestros maestros aquí del taller. Me pregunto, me voy a ir un poco más romántico al hecho de escribir. Te soy sincero, yo no conocía tu trabajo y cuando leí el cuento que nos pasó Mariel, La soledad de los peces muertos, quedé impactado, sinceramente, y quería preguntar, ¿de dónde saca Abril Posas su inspiración para escribir? ¿Cuáles son tus influencias al momento de crear estas historias? Pues para ese cuento en particular fue una mezcla muy chistosa, porque ese cuento se escribió en principio por encargo. Haz de cuenta que la editorial Paraíso Perdido planeó la edición de un libro de cuentos con 27 autores que vivimos en Guadalajara, y 25 ilustradores que acompañaran cada historia para celebrar el aniversario de Guadalajara, ¿no? Que cumple años el 14 de febrero, curiosamente. Entonces, hace unos años planeó esa edición y nos pidieron a todos los autores que escribiéramos un cuento en donde apareciera la ciudad de Guadalajara. Aunque no fuera como el protagonista de la historia, pero que se hablara de Guadalajara dentro de eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí comencé a pensar una historia en eso. Y la historia en sí estuvo chistoso porque cuando yo era reportera en un periódico, cubría sobre todo la fuente de espectáculos y de ocio. Entonces, me tocó cubrir una vez un festival de punk que se hizo en Guadalajara y era de estos festivales que empezaban a las 11 de la mañana y se acababan a las 2 de la mañana del día siguiente, ¿no? Entonces eran así 80 bandas de todo el país, chiquitas, pero que se iban a juntar ahí. Y recuerdo que fui a hacer una crónica. No me quedé las 12 horas, llegué al principio, me fui, regresé a la mitad, me fui y regresé al final, ya cuando estaban recogiendo todo. Y recuerdo que podía ver a estos asistentes, los hardcores, o sea, los que se quedaron hasta el final, que eran los que traían las chamarras de estoperoles y las moicanas de neta, y los tatuajes, y los piercings, y así, pero todos destruidos, así, súper cansados, ya se estaban retirando.
Y recuerdo que yo estaba recogiendo mis cosas y escuché que alguien gritó, ¡masacre! Y yo pensaba que masacre era como un grito de guerra o una banda, ¿no? Entonces fue primero escuchar masacre y luego escuché que alguien respondió, ¿qué? Y dije, ah, cabrón. Y el otro respondió, ya vámonos. Y dije, no, yo quiero ver quién es Masacre, porque, o sea, pues, si los apodos tienen que ver con la manera en que lucimos o nos comportamos, ¿cómo tiene que lucir Masacre, no? O sea, ya vi a un ponqueto de 2 metros saliendo arrastrando las Dr. Martins, con lo que parece ser sangre en los puños, entonces, eso no es Masacre, o sea, Masacre tiene que estar más cabrón, ¿no? Y nunca lo vi, pero se me quedó en la cabeza y yo siempre dije, tengo que escribir un cuento con Masacre. Entonces, cuando salió la oportunidad de contar un cuento acerca de Guadalajara, o donde estuviera Guadalajara, dije, ah, ya sé, retomé un venue que fue clave en la contracultura de la ciudad en los años 80 y 90 sobre todo. Fue el primer lugar a donde tocó Radiohead en la historia en México y nadie fue, por cierto, que se llamaba el Roxy. Era un cine que luego se convirtió en venue de punk, ¿no? Entonces, ahí tocaron muchas bandas de Guadalajara, de así dije, ay, ya, ahí como que ya empecé a armar eso, ¿no? Entonces, creo que cuando empiezas a buscar inspiración o cuando se te ocurre una historia o cuando quieres armar, empiezas primero con tus propias obsesiones, con las cosas que tienes guardadas en tu propio baúl y luego ya le empiezas a agregar cosas que investigas o cosas que te contaron o cosas que te puedes inventar, ¿no? Empiezas a jugar con tus propios personajes. Entonces, primero es en la memoria y agarras un pedacito para que no sea tampoco tan... para que no te vayas sobre todo a acabar las anécdotas, pero agarras un pedacito y luego ya le empiezas a poner encima más cosas. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿De qué? Y como comentario final, lo que decías de los autores para adulto joven, muchos YAs, que se llaman así esas novelas, bueno, yo creo que lo importante ahí es intentar no tratar a tu público como pendejo. Ajá. Porque es muy común que muchas series, películas, llámese lo que se llame, que son muy atractivas para gente de cierta edad, pueda llegar a ser atractiva para gente de otra edad, para otro target completamente distinto, y no lo vas a ver si tratas a los niños como crees que se traten los niños o los adolescentes. Entonces yo creo que ese es como el punto más importante. Sí. No tratar a tu público como si no supiera qué está haciendo. Exacto, sí, como toda esta gente que se asustaba, o sea, que yo me acuerdo hace 20 años el miedo que le tenían a Harry Potter, ¿no? Es que los niños se van a hacer, los niños saben perfectamente que están leyendo una historia de ficción, señora, cálmese, o sea, tampoco, sí, tampoco lo así, ¿no? Ajá, o cualquier otro producto que resultó muy malo porque como iba para niños, le pusieron una trama insulsa o Ajá. no tenían nada que ofrecer y, ¿por qué falló esto? Pero sí, yo creo que es muy importante, quería comentarlo antes, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Abril, muchas gracias, Rodrigo. Pues les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes en esta charla, pero pues obviamente en especial le agradezco a Abril que nos haya acompañado. Me quedé con ganas de que pudiéramos platicar más de tus cuentos específicamente, pero pues me da gusto que los hayan leído aquí en el taller y si me puedes pasar también el dato de cómo podemos conseguir tus libros para quienes estén interesados, pues sería muy bueno, ¿no? Incluso un compañero del taller de los sábados me comentaba que él acaba de leer un libro tuyo de Paraíso Perdido y que le sorprendía mucho que justamente fueras a estar aquí invitada, solamente que no nos pudo acompañar por cuestiones de trabajo, pero ahí le pasaré la clase grabada para que pueda ver la charla que tuvimos contigo. Entonces, pues me pone muy contenta que se vayan haciendo estos vínculos, ¿no? Estos lazos. Y ahí como dato, estuve buscando tu fecha de nacimiento, pero no la encontraba y ya vi que somos exactamente de la misma generación. Bueno, yo soy del 83, tú eres del 82. Me había quedado con la idea de que eras más joven, pero por supuesto que estamos jóvenes, ¿no? Sí, ¿quién dijo que no? Nomás porque el FONCA no lo piensa no quiere decir que es cierto. Exactamente, que el FONCA no nos ponga limitantes. Esa es lo primero que tenemos que tener claro.
No, sí, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado. Quedé más que contenta y sorprendida con esta charla tan agradable que tuvimos. Ah, qué padre. No, muchas gracias de nuevo por la invitación y qué chido que se armó la conversación. Y bueno, para que vean que sí sirven los talleres de pronto para cotorrear y así, no todo es tan malo. Y muchas gracias también a todos ustedes por participar y por leer. Y bueno, gracias. Gracias, Abril. Pues estamos en contacto, de verdad que muy agradecida. Para los demás compañeros, pues vamos a finalizar la sesión y van a entrar los del taller de los viernes para trabajar los textos que nos quedaron pendientes, que son 3. Entonces voy a finalizar la sesión y ahorita entramos de nuevo. Muchas gracias a todos, nos vemos, que estén Adiós. bien, que pasen bonita noche. Bye. Ya, hasta luego, gracias.